Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Motoform mi gente por aquí, brindándole las mejores informaciones de la actualidad. Y hoy les vamos a hablar, señores, de los últimos 5 pilotos que han fallecido en tanto en motociclismo como automovilismo. Lamentablemente, el último fue el pasado domingo en el Gran Premio de Italia. Fue el jovencito de Moto 3 llamado Gerson Dupasquier. Dupasquier. Sí, lamentablemente ese jovencito perdió la vida. Eh, Tuvo el accidente el sábado y falleció el domingo. Es lamentable el fallecimiento de ese jovencito. Sabe que tanto el motociclismo como el automovilismo son deportes de mucho riesgo, en el cual se corre mucho riesgo. Y es lamentable que ese jovencito que nació en el 2001, el 7 de septiembre del 2001 haya fallecido, haya perdido la vida. Iba a cumplir 20 añitos, jovencito. Pero nada, esperamos que Papá Dios lo tenga en un buen lugar. Y vamos a hablarles, señores, sobre otro piloto que perdió la vida. Le vamos a hablar de los 5 últimos pilotos que han perdido la vida, que fue el español Luis Salón. Sí, Luis Salón, que falleció en el 2016 en el Gran Premio de Cataluña. En julio del 2016 murió Luis Salón. Me recuerdo ese día que incluso estaba viendo algo de Moto2 y ahí mismo salió la noticia de ese jovencito que falleció también en el 2016. Sí, falleció en el 2016. Muy joven también. Él nació en el 1991, el 7 de agosto de 1991. Jovencito también. Muy joven. Piloto que, o sea, según lo que veníamos viendo, era un piloto de mucho futuro, con capacidad para dar el salto a la moto GP. Sí. Luis Salón lamentablemente falleció en el 2016. Falleció Luis Salón. Sí. Y de ahí pasamos a la muerte o el fallecimiento de Jules Bianchi. Jules Bianchi. Sí, Jules. Quiero recordar ese joven prometedor de Fórmula 1 que falleció tras haber chocado con una grúa que estaba sacando otro carro que había pasado un accidente en el momento. Pues él no se percató, el carro, ese día estaba lloviendo, el carro se le deslizó y fue a parar a donde estaba la grúa sacando el coche en ese momento. Eso pasó fue en, en Japón, en Suzuka, Japón. Fue que pasó eso. Falleció en julio del 2015. Falleció Jules Bianchi o Jules Bianchi. Así es. Era un joven piloto muy prometedor, protegido de hecho por Ferrari. Era protegido por, por Ferrari, corría en ese momento para Marrusia. Eh, Vamos a decir que podríamos decir que era como un Charles Leclerc. Bueno, de hecho, él era el piloto insignia de Charles Leclerc. Ese era su, como quien dice, su mentor. Jules Bianchi, que falleció en el 2015 en Niza. Falleció tras 9 meses de, de gravedad. Fallece en el 2015. El accidente fue en el 2014 que lo tuvo, el accidente en Suzuka.
y fallece entonces en el 2015. 9 meses después falleció el francés, piloto francés. Eh, Nada, así es, pero eso es parte de lo que yo le dije, de que es una carrera, son carreras de mucho riesgo, pero es así. Y de Jules pasamos al fallecimiento de Michael Simoncelli, Michael Simoncelli, que quiero recordar ese talentoso piloto de MotoGP. Pasamos de Fórmula 1, que fue Jules Bianchi, a MotoGP de nuevo, con Marco Simoncelli, que falleció en el 2011. Me recuerdo como ahora de ese 2011, 23 de octubre, que falleció Marco Simoncelli en el circuito de Sepang. Me recuerdo como ahora, le decía que ese día estábamos mi hermano y yo viendo la carrera. Y óyeme, eso fue wow, Dios mío, Padre Santo, eso fue tremendo, pero eso es así. Él quiso regresar la moto a la pista, ya que se le había salido, él la quiso regresar. Y vaya qué situación, que dos de la moto le dieron, que fue el de Detroit, que estaba en ese momento, que le dio primero, y luego le dio Valentino Rossi, su mejor amigo. Óyeme, no hubo para más, el hombre cayó, prácticamente falleció de una vez, ahí. Nació el 20 de enero de 1987, o sea que era un piloto sumamente joven, lo que tenía era 24 años. Era un piloto de mucho, oye, con mucho futuro, con mucho futuro. Era un protegido de Honda, corría para el equipo de Fausto Gresini. Es tanto así que yo pienso que si Mugelli no hubiese tenido ese fallecimiento, Marquez no hubiese sido hoy lo que es Marquez, porque Honda ya lo iba a subir prácticamente, estaba a punto de subirlo a su equipo titular. Y entonces recuerden que Márquez llegó prácticamente fue 2 años después del fallecimiento de Michael Simoncelli. Pero así es. Eh, Son pilotos y saben el riesgo que corren. Y por último, señores, le tenemos a Shoya Tomisawa, que falleció en el 2010. Septiembre de 2010 falleció Tomisawa en el circuito de San Marino. Circuito de San Marino. El japonés Tomisawa. San Marino, en el Misano Adriático. Ahí falleció Tomisawa, un piloto que se esperaba mucho de él por igual también. Pertenecía a Moto 2, categoría de Moto 2, y falleció en el 2010. Jovencito también, lo que tenía 20 años. Nació en 1990. Si ustedes se dan cuenta, señores, o sea, la mayoría de pilotos que han fallecido en los últimos 10, 12 años, vamos a poner, son jovencitos todos. Todos. El más que tenía un poquito más de edad era Michael Simoncelli, lo que tenía 24. Así que papá Dios, espero que papá Dios tenga esos grandes talentos en un buen lugar. Porque sí, eran grandes talentos y se iban a convertir en mucho más grandes de lo que eran. Pero así es la vida, se nos fueron a destiempo. Y nada, así es la Fórmula 1 y así es la MotoGP, señores. Así que nada, mi gente, les invito a que se suscriban a mi canal. Esos fueron el top 5 de los últimos pilotos que han fallecido en los últimos 12 años. Así es que hasta la próxima.